Observé cómo mi esposa le decía a una sala llena de desconocidos que yo era un trabajador de almacén sin estudios que la estaba frenando. Su jefe se rió. Todos se rieron. Entonces me puse de pie y le dije la verdad. Soy el dueño de la empresa. Soy el dueño de todo. Lo que descubrí después destruyó más que mi matrimonio. Destruyó a toda mi familia. Mi nombre es Manuel Rodríguez. Tengo 47 años y he pasado las últimas 2 décadas construyendo algo con lo que la mayoría de la gente solo sueña. Pero esa noche, de pie en el gran salón de eventos del Hotel Palace en Madrid, viendo a mi esposa celebrar su ascenso, me di cuenta de que había estado viviendo una mentira. Lucía estaba deslumbrante con su vestido esmeralda. Nuestros hijos no estaban allí. Sergio y Elena, nuestros mellizos de 16 años, estaban en un evento del instituto, mientras que Hugo y Alba estaban con mi hermana. Es una velada para adultos, me había dicho Lucía. No hace falta aburrirlos con discursos corporativos. Había llegado temprano en contra de sus deseos. Ella quería que apareciera a las 9 de la noche, después del networking importante. En lugar de eso, llegué a las 7, entrando discretamente por el acceso de servicio. Llámalo intuición. Llámalo ese presentimiento amargo que llevaba meses cargando. Fuera lo que fuera, me salvó de la ceguera total. Me coloqué detrás de una columna decorativa cerca de la barra. Nadie me notó. ¿Por qué habrían de hacerlo? Para todos en Manufacturas de la Sierra, yo era solo el marido de Lucía, el tipo del almacén que movía palés y barría el suelo. No tenían ni idea de que esas naves eran mías. Que la propia empresa era mía, parte de mi holding familiar. Alberto Hidalgo subió al escenario alrededor de las 8. 51 años, cabello canoso, traje desastre de 3.000 euros. El tipo de hombre que impone respeto sin esfuerzo. Él era mi director general, aunque no sabía que yo era su jefe. Damas y caballeros, comenzó Alberto con voz suave. Esta noche celebramos a Lucía Rodríguez, nuestra nueva directora de operaciones. Los aplausos llenaron la sala. Lucía radiaba, de pie cerca del escenario junto a un grupo de ejecutivos. Lucía ha estado en Manufacturas de la Sierra durante 7 años, continuó Alberto. En ese tiempo, ha revolucionado nuestra eficiencia de producción y ha aumentado los márgenes de beneficio en un 42%. Pero lo que más me impresiona no es solo su mente brillante. Es su determinación para triunfar a pesar de los desafíos significativos que tiene en casa. Se me encogió el estómago. ¿Hacia dónde iba con esto? Verán, Lucía ha tenido que superar obstáculos que muchos de nosotros no podríamos imaginar, dijo Alberto, rodeando el podio. Mientras nosotros volvemos a casa con parejas que nos apoyan y entienden nuestras carreras, Lucía vuelve a casa con alguien que hizo una pausa para dar efecto. Digamos que su marido es alguien sencillo. Es un mozo de almacén sin formación académica. Un buen tipo, al parecer, pero no es exactamente lo que llamarían intelectualmente estimulante. Las risas recorrieron la multitud, dispersas al principio, luego aumentando. Miré el rostro de Lucía. No lo estaba deteniendo. No me estaba defendiendo. Lucía triunfó a pesar de que su marido es solo un obrero sin estudios, declaró Alberto. Eso requiere una verdadera fuerza de carácter. Más risas. Alguien cerca de la parte delantera incluso aplaudió. Entonces Lucía tomó el micrófono. Alberto, eres terrible, dijo ella, riendo. Pero sí, es verdad. Manuel tiene buena intención, pero la verdad es que me está frenando. Volver a casa después de días como este y tener que explicarle todo en términos sencillos porque simplemente no lo pilla. Es agotador. La sala estalló en murmullos de simpatía y asentimientos. Lo entendían. Todos habían estado allí. Atrapados con alguien que no estaba a la altura. Salí de detrás de la columna.
Mis pasos resonaban mientras cruzaba el suelo pulido. La gente me notó a mitad de camino. Miradas confusas. ¿Quién es este? Seguridad debería gestionar mejor a los intrusos. Lucía me vio cuando estaba a 3 metros. Se quedó pálida. Alberto parecía molesto. Subí los 3 escalones del escenario y le quité el micrófono de la mano congelada de Lucía. Hola, dije con voz firme. Soy Manuel Rodríguez, el mozo de almacén, el tipo sin estudios que está frenando a su mujer. La sala se quedó en silencio. Se podía oír la respiración de la gente. Ha sido un discurso magnífico, Alberto, continué. Realmente conmovedor. Pero aquí viene lo gracioso. Esa empresa para la que todos trabajan, Manufacturas de la Sierra, la que acaba de ascender a mi esposa. Hice una pausa, dejando que el momento se alargara. Es mía. Soy el dueño. Cada nave, cada fábrica, cada puñetera acción. Es todo mío. Silencio absoluto. Entonces Lucía se rió. Un sonido corto y agudo de pánico. Manuel, eso no es. Tú no. Manufacturas de la Sierra pertenece a Grupo Industrial Rodríguez, dije. Fundada por mi abuelo en 1962. Soy el accionista mayoritario. Alberto aquí presente, señalé hacia él, es mi empleado. Todos ustedes lo son. El rostro de Alberto pasó de la molestia al gris ceniza. Señor Rodríguez, no tenía idea de. Por supuesto que no, dije, porque he pasado 20 años fingiendo ser alguien que no soy. Viviendo en pequeño para que mi mujer pudiera sentirse grande. Y así es como termina esta historia. Dejé el micrófono y bajé del escenario. La multitud se abrió como las aguas. Detrás de mí, oí a Lucía empezar a llorar. Oí las disculpas tartamudeantes de Alberto. No miré atrás. Simplemente seguí caminando fuera de ese salón, fuera de ese hotel, fuera de la vida que había estado viviendo. El desmoronamiento había comenzado. No fui a casa. No podía. La idea de entrar en esa casa, ver las fotos de Lucía y yo sonriendo como si fuéramos felices, como si fuéramos reales, me revolvía el estómago. En su lugar, conduje. Simplemente conduje hacia el norte por la AP1. Llevaba las ventanillas bajadas a pesar del frío de octubre, dejando que el aire de la sierra me despejara la cabeza. Mi teléfono empezó a sonar alrededor de las 9:30. Lucía, por supuesto. Una y otra vez. Lo veía iluminarse en el asiento del pasajero, con su foto parpadeando. Una foto de nuestras vacaciones en las Islas Baleares hace 2 años. Ambos riendo en la playa. ¿Había estado mintiendo incluso entonces? ¿Cuánto tiempo había sido yo el motivo de sus burlas? Hacia las 10, me detuve en una estación de servicio. Me quedé allí sentado en mi coche, con las manos apretando el volante, mirando a la nada. Un camión pasó rugiendo, sus luces traseras rojas desapareciendo en la oscuridad. Me sentía como ese camión. Avanzando solo porque detenerse significaba enfrentarse a lo que dejaba atrás. Mi teléfono sonó de nuevo. Un número diferente esta vez. Respondí sin pensar. Manuel, ¿qué demonios acabas de hacer? Era mi hermana, Clara. Ya te has enterado. Está por todas las redes sociales, Manuel, dijo Clara. Alguien publicó un video de la fiesta. Tu revelación. Lucía llorando. Todo. Tiene ya 200.000 reproducciones. Cerré los ojos. Por supuesto, alguien lo había grabado. Ahora se graba todo. Manuel, ¿estás bien? La voz de Clara se suavizó. ¿Dónde estás? En una parada de descanso. En algún lugar al norte de Madrid. Ni siquiera lo sé. Ven a mi casa.
Mi marido y yo tenemos la habitación de invitados lista. No deberías estar solo ahora. Necesito pensar, Clara. Necesito averiguar qué sigue. Lo que sigue es que no tomes ninguna decisión mientras estés así de furioso, dijo con firmeza. Ven aquí, tomaremos un café, podrás dormir y mañana nos ocuparemos de lo que haya que ocupar. Tenía razón. Casi siempre la tenía. Clara siempre había sido la práctica, la que pensaba 3 pasos por delante mientras yo aún procesaba el primero. Está bien, dije finalmente. Estaré allí en 20 minutos. Después de colgar, me quedé allí unos minutos más. Abrí el teléfono y busqué el video que Clara había mencionado. Lo encontré al instante, ya era tendencia en Twitter. Allí estaba yo, subiendo a ese escenario. El rostro de Lucía palideciendo. Mi voz firme y tranquila entregando la verdad como un martillo. El silencio de choque. Alberto Hidalgo con cara de estar a punto de desmayarse. Luego yo alejándome mientras el caos estallaba a mi espalda. Los comentarios eran brutales. La mitad de la gente llamaba a Lucía de todo. La otra mitad me llamaba mentiroso, diciendo que era falso, un montaje para llamar la atención. Unos pocos pensaban que era un héroe. La mayoría solo quería más drama. Cerré la aplicación, arranqué el coche y volví a la carretera hacia la casa de Clara en las afueras. Mi teléfono vibró con un mensaje. Lucía. Manuel, por favor, ven a casa. Necesitamos hablar. Todo esto es un malentendido. Puedo explicarlo todo. Me quedé mirando ese mensaje durante un largo momento. Un malentendido, ¿verdad? Había malentendido las palabras que salieron de su boca. Malentendido la risa, el asentimiento, la forma en que sonreía mientras su jefe me llamaba simple. Escribí de vuelta. Quédate en la casa esta noche. Iré mañana cuando estés en el trabajo para recoger algunas cosas. No vuelvas a llamarme. Lo envié. Apagué el teléfono por completo. El resto del viaje hasta lo de Clara pasó como un borrón. Árboles, oscuridad y algún que otro faro en dirección contraria. Cada kilómetro se sentía como dejar algo atrás. La vida que había construido, el hombre que fingí ser, el matrimonio que creía real. Clara me esperaba en el porche cuando llegué. Me abrazó sin decir nada. Me sujetó con fuerza mientras yo intentaba recordar cómo respirar. Vamos, dijo finalmente. David ha hecho su famoso guiso. Tienes que comer. No tengo hambre. Da igual. Vas a comer de todos modos. Me arrastró hacia el interior de la casa. Y luego me lo vas a contar todo desde el principio. No más secretos, Manuel. Ya no. Entramos juntos. Su marido, David, estaba en la cocina. Me saludó con un gesto de cabeza, de esos que los hombres se dan cuando las palabras no son suficientes. Me senté a la mesa de su cocina, acepté el plato que Clara puso frente a mí y empecé a hablar. Pasé esa noche en casa de Clara, desvelado en la habitación de invitados, mirando al techo. Alrededor de las 3 de la mañana, finalmente me rendí con el sueño y bajé. Encontré a David ya en la cocina haciendo café. ¿Tampoco podías dormir?, preguntó. Te sirvo una taza. Demasiadas cosas en la cabeza. Nos sentamos a la mesa en un silencio cómodo. David había sido mi cuñado durante 12 años. Sabía cuándo hablar y cuándo simplemente estar presente. ¿Sabes qué es lo peor?, dije finalmente. Ni siquiera es el engaño. Es que se avergonzaba de mí. Todos estos años pensé que teníamos un acuerdo. Pensé que ella sabía quién era yo realmente. Ella no lo sabía, dijo David en voz baja. Eso es lo que lo hace peor. Ella lo sabía y eligió fingir que no eras nada.
Salió el sol alrededor de las 6. Clara se unió a nosotros, ya vestida para el día. Bien, dijo, poniendo su portátil sobre la mesa. Tenemos que hablar de estrategia. Tu historia está en todas partes, Manuel. La prensa local se ha hecho eco. Los diarios económicos están publicando artículos sobre Grupo Industrial Rodríguez. Tu teléfono probablemente esté explotando. Lo encendí. 73 llamadas perdidas, 216 mensajes de texto. Mi correo electrónico tenía más de 500 sin leer. La mayoría son de Lucía, dijo Clara, revisando. Pero también hay reporteros, socios comerciales y... Hizo una pausa. Tus hijos. Sergio te llamó 4 veces anoche. Se me cayó el alma a los pies. Los mellizos, y los pequeños Hugo y Alba. Dios, ni siquiera había pensado en cómo se enterarían ellos. Tengo que hablar con ellos, dije, buscando mi teléfono. Espera. Clara me agarró la muñeca. ¿Qué les vas a decir? Van a tener preguntas, Manuel. Preguntas sobre por qué les mentiste toda su vida. Tenía razón. Mis hijos pensaban que yo trabajaba en un almacén. Pensaban que vivíamos modestamente porque eso era todo lo que podíamos permitirnos. No tenían idea de que su padre era dueño de un imperio industrial valorado en 300 millones de euros. Llamé a Sergio. Respondió al primer tono. Papá, ¿dónde estás? Mamá está perdiendo los papeles. Y hay un montón de cosas en internet diciendo que eres el dueño de la empresa. ¿Es verdad? Es verdad, hijo. Todo. Silencio. Entonces nos has estado mintiendo todo este tiempo. No mintiendo. Solo no contando toda la verdad. Es complicado, Sergio. ¿Podéis tú y Elena quedar conmigo hoy? Os lo explicaré todo. Mamá dice que la humillaste. Dice que destruiste su carrera porque tenías envidia de su éxito. Sentí que se me tensaba la mandíbula. Por supuesto, ella le daría ese giro. Eso no es lo que pasó. Quedad conmigo para comer en la cafetería de siempre a las 12. Solo vosotros dos. Hablaremos y responderé a cada pregunta que tengáis. Respuestas honestas, lo prometo. Otra pausa. Vale, allí estaremos. Después de colgar, Clara me miraba con preocupación. ¿Vas a contarles todo lo de Lucía y Alberto? No todo, pero lo suficiente. Merecen la verdad. Me puse de pie. Tengo que ir a la casa primero. Coger algo de ropa, mis documentos. Lucía debería estar en el trabajo para las 10. ¿Quieres que vaya contigo? Ofreció David. No, esto es algo que debo hacer solo. Conduje de vuelta a nuestra urbanización a las 9. La casa se veía exactamente igual. Un chalet de 2 plantas, césped cuidado y una canasta de baloncesto. Habíamos vivido allí 8 años. La había pagado al contado, pero Lucía pensaba que teníamos una hipoteca. Solo otra capa de la mentira. El coche de Lucía no estaba. Bien. Entré por la puerta principal. La casa olía a su perfume. Fotos de nuestra familia cubrían las paredes. Vacaciones, cumpleaños, mañanas de Navidad. Todos esos momentos que creí reales. Quizás lo habían sido una vez, antes de que todo se torciera. Subí a nuestro dormitorio y empecé a hacer una maleta. Ropa, artículos de aseo, el reloj que me regaló mi abuelo. Mientras sacaba camisas del armario, noté algo. Una caja de zapatos en el lado de Lucía, escondida detrás de sus botas de invierno. Algo me impulsó a sacarla. Dentro había cartas, docenas de ellas. Notas escritas a mano en papel con el membrete de Manufacturas de la Sierra. Todas de Alberto Hidalgo para Lucía.
Me senté en la cama y empecé a leer. La primera tenía fecha de hace 3 años. Lucía. Lo de anoche fue increíble. No puedo dejar de pensar en ti. Tenemos que ser más cuidadosos, pero Dios, no quiero. 3 años. Llevaban haciendo esto 3 años. Me empezaron a temblar las manos mientras las leía. Notas de amor. Planes para verse en hoteles. Alberto hablando de dejar a su mujer. Lucía respondiendo sobre cómo Manuel no tenía ni idea y nunca se enteraría. La última carta era de hacía 2 semanas. Pronto no tendremos que escondernos más. Una vez que seas directora, tendremos el poder de hacer cambios reales. Tal vez incluso empujar la empresa de Manuel en una dirección que nos facilite la vida. Leí esa línea 3 veces. Empujar mi empresa. Habían estado planeando algo. ¿Usar la posición de Lucía para qué? Sabotearme. Manipular las operaciones de la fábrica. Me llevé la caja entera. La cafetería era un lugar al que habíamos ido durante años los niños y yo. Lucía rara vez se unía, siempre demasiado ocupada con el trabajo. Ahora me preguntaba si realmente había estado ocupada o simplemente evitaba el tiempo en familia porque le recordaba al marido del que se avergonzaba. Sergio y Elena entraron puntuales a las 12. 16 años. Ambos altos y con semblante serio. Eso lo heredaron de Lucía. Pero las expresiones escépticas eran totalmente suyas. Papá, dijo Elena, deslizándose en el banco frente a mí. Su voz era cautelosa, controlada. Necesitamos respuestas. Lo sé, y las tendréis. Pero primero, quiero pediros perdón. Siento que os hayáis enterado así. Siento no haber sido honesto con vosotros desde el principio. ¿Por qué no lo fuiste? Preguntó Sergio. ¿Por qué dejarnos pensar que eras un simple mozo cuando resulta que eres el dueño de todo? Tomé aire. Esta era la parte difícil. Porque cuando nacisteis, quería que crecierais de forma normal. No mimados, no creyéndoos con derecho a todo. Quería que entendierais el valor del trabajo, de ganarse las cosas, de no dar el dinero por sentado. Mi padre creció en la riqueza y eso lo hizo arrogante, desconectado de la gente real. No quería eso para vosotros. Así que nos mentiste en su lugar, dijo Elena tajante. Guardé un secreto. Hay una diferencia. La hay. Ella se inclinó hacia adelante. Papá, ya no somos niños. Sergio y yo tenemos 16 años. Podríamos haber gestionado la verdad. En cambio, hemos tenido que enterarnos por las redes sociales de que nuestro padre es un millonario secreto. ¿Sabes cómo se siente eso? Puedo imaginarlo. ¿Puedes? La voz de Sergio subió ligeramente. ¿Puedes imaginar que toda tu vida sea una mentira? Que todo lo que creías saber sobre tu familia resulte ser falso. Vino la camarera. Pedimos hamburguesas para ellos y café para mí. Nadie tenía hambre realmente, pero nos daba algo que hacer con las manos. No todo era falso, dije una vez que ella se fue. Lo importante era real. Mi amor por vosotros. Nuestro tiempo en familia, los valores que os enseñé sobre el esfuerzo y la integridad. Eso era real. Lo único falso era el saldo de mi cuenta bancaria. ¿Y mamá? Preguntó Elena en voz baja. ¿Ella también era falsa? Ahí estaba la pregunta que tanto temía. Vuestra madre y yo tenemos problemas, dije con cuidado. Problemas de adultos que no tienen nada que ver con vosotros. Pero esos problemas son la razón por la que finalmente decidí dejar de ocultar quién soy. Todo el mundo habla de lo que ella dijo, dijo Sergio. Sobre que la frenabas, sobre que era sencillo. Dijo la palabra como si le doliera. Vuestra madre dijo cosas que no debió decir, cosas que no eran ciertas.
Y yo reaccioné revelando algo que ella no quería que se revelara. Ambos cometimos errores. Eso no es justo, los ojos de Elena brillaron. Ella se quedó ahí arriba y dejó que su jefe se burlara de ti. Dejó que todo el mundo se riera y luego estuvo de acuerdo con él. Eso no es un error, papá. Eso es cruel. Elena. No, no voy a fingir que mamá solo tuvo un mal día. Vi el video, papá. Los dos lo vimos. No te estaba defendiendo. Te estaba tirando a los leones para impresionar a sus colegas. Sergio asintió. Intentamos hablar con ella esta mañana. Le preguntamos por qué dijo esas cosas. Solo repetía que la habías avergonzado, que habías arruinado su carrera, que estás siendo vengativo porque tienes envidia de su éxito. Eso no es verdad, dije con firmeza. Nunca he tenido envidia del éxito de vuestra madre. He apoyado su carrera durante años. Pero lo que no voy a apoyar es que mienta sobre quién soy para quedar ella mejor. Las hamburguesas llegaron. Comimos en silencio durante unos minutos. Finalmente, Elena preguntó. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Os vais a divorciar? Probablemente sí. ¿Dónde te vas a quedar? Con la tía Clara por ahora, pero estoy buscando un sitio. Y pase lo que pase entre vuestra madre y yo, siempre nos tendréis a los dos. ¿Lo entendéis? Ambos asintieron. Pero podía ver la duda en sus ojos. Acababan de aprender que su padre había estado viviendo una vida secreta durante toda su existencia. ¿Cómo podían confiar en nada de lo que dijera ahora? ¿Puedo preguntarte algo? Dijo Sergio. Esa carta que Alberto Hidalgo le envió a mamá, la de empujar tu empresa en una dirección que les facilite la vida. ¿Qué significaba eso? Me detuve a mitad del bocado. ¿Cómo sabes lo de esa carta? Mamá se dejó el portátil abierto esta mañana. Vimos un correo de Alberto disculpándose porque todo se había ido de las manos. Leímos algunos de los antiguos también. Así que sabían lo del engaño, lo de los planes. Todo. Aún no sé qué significa, admití, pero voy a averiguarlo. 3 días después de la fiesta, me senté en el despacho de un detective privado en el centro de Madrid. Miguel Guerra extendió fotos sobre su mesa. Su esposa y Alberto Hidalgo se han estado citando en un hotel de las afueras todos los jueves por la tarde durante los últimos 3 años, dijo Guerra. Siempre la misma habitación, siempre registrados con nombres falsos. Aquí está la documentación. Miré las fotos. El coche de Lucía en el aparcamiento. El Mercedes de Alberto al lado. Las marcas de tiempo mostraban que llegaban por separado pero salían juntos. Facturas del hotel cargadas a la tarjeta personal de Alberto. Hay algo más, continuó Guerra. Sacó otra carpeta. Me pidió que investigara cualquier actividad financiera inusual. Encontré esto. Deslizó un extracto bancario por la mesa. Alberto Hidalgo ha estado haciendo depósitos mensuales en una cuenta en el extranjero. 20.000 euros cada mes durante 2 años. Eso es malversación, dije. Eso es lo que pensé. Pero mire el titular de la cuenta. Señaló un nombre. Lucía Rodríguez. Se me revolvió el estómago. Ella ha estado robando dinero de mi empresa. Así parece. Alberto ha estado desviando fondos de las partidas discrecionales de la fábrica y canalizándolo hacia su esposa. Nada enorme, lo suficiente para pasar las auditorías si no se busca con cuidado. Pero en 2 años. Guerra hizo un cálculo rápido. Son casi $500,000 de euros. Me eché hacia atrás en la silla. El engaño ya era bastante malo, pero el robo, el fraude corporativo, usar su posición para robarme. Hay más, dijo Guerra. Encontré comunicaciones entre Lucía y Alberto discutiendo oportunidades de reestructuración en la empresa.
Estaban planeando algo, señor Rodríguez. Algo que implicaba despedir a personal clave e instalar a gente leal a ellos. Estaban intentando hacerse con el control operativo de la empresa, o al menos posicionarse para beneficiarse personalmente. Alberto como director general, Lucía como directora de operaciones, con una red de gente que ellos colocarían en puestos estratégicos. Pensé en Jorge, el hermano menor de Lucía. Trabajaba en la planta de producción. Un buen tipo, trabajador. ¿Sabía él lo que su hermana planeaba? Necesito que averigüe si Jorge estaba involucrado, dije. Es el hermano de Lucía. Lo investigaré. Guerra cerró las carpetas. ¿Qué va a hacer con esta información? Buena pregunta. Tenía pruebas de adulterio, malversación y conspiración. Podía destruir a Lucía profesional y legalmente, enviarla a prisión. Probablemente arruinar a Alberto por completo. Pero nuestros hijos lo verían todo. Sabrían que su madre era una criminal. Ese daño duraría para siempre. Necesito una cosa más, dije. Pruebas de ADN para los 4 niños. ¿Puede organizarlo discretamente? La expresión de Guerra cambió. ¿Cree que algunos no son suyos? Necesito saberlo. Lucía y Alberto llevan juntos 3 años. Hugo tiene 12 años. Alba tiene 10. Los tiempos encajan. Necesito saber la verdad. Puedo enviar los kits de recolección a la dirección de su hermana. Resultados en 5 días. Salí del despacho de Guerra sintiéndome enfermo. El engaño era una cosa, pero si Alberto era el padre de mis hijos menores, si yo había estado criando a los hijos de otro hombre mientras él y Lucía se reían de ello. Mi teléfono sonó. Clara. Manuel, tienes que venir a mi casa ahora. ¿Qué pasa? Jorge está aquí. Quiere hablar contigo. Dice que es urgente. Conduje a toda prisa. La furgoneta de Jorge estaba en la entrada. Me recibió en la puerta con aspecto de no haber dormido en días. Manuel, lo siento. Lo siento mucho, dijo Jorge. No sabía lo que estaban planeando hasta que fue demasiado tarde. Nos sentamos en el salón. Jorge me lo contó todo. Lucía me reclutó hace 2 años, dijo. Me pidió que le informara sobre problemas de producción, quejas de empleados, cualquier cosa que pudiera usarse para justificar una reestructuración. Dijo que era para ayudar a mejorar la eficiencia. No sabía que ella y Alberto estaban usando esa información para identificar a personas a las que despedir y sustituirlas por su propia gente. ¿Sabías lo de su relación? Jorge asintió miserablemente. Me enteré hace 6 meses. Los vi juntos en un restaurante en otra ciudad cuando fui a visitar a unos amigos. Me enfrenté a Lucía. Me dijo que mantuviera la boca cerrada o se aseguraría de que perdiera mi trabajo. Tu propia hermana te amenazó. Ha cambiado, Manuel. En los últimos años, se convirtió en alguien que no reconozco. Ambiciosa, despiadada. Decía que estaba cansada de vivir a tu sombra. Cansada de fingir ser clase media cuando merecía algo mejor. ¿Dijo algo alguna vez sobre los niños? ¿Sobre Hugo y Alba? El rostro de Jorge se puso pálido. ¿Por qué preguntas eso? Jorge, necesito saberlo. ¿Son míos? Se quedó callado un largo rato. Hace años, Lucía me comentó algo sobre complicaciones y decisiones difíciles en la época en que nacieron los pequeños, pero no lo entendí entonces. Ahora, sabiendo lo de Alberto. Creo que es posible que no lo sean. Lo siento, Manuel. Debí decírtelo antes. Los resultados del ADN llegaron un martes. Estaba en casa de Clara cuando llegó el correo electrónico. Me quedé mirando la pantalla durante 5 minutos antes de atreverme a abrirlo. 4 pruebas para 4 hijos. Sergio.
99,9% de probabilidad de paternidad. Mío. Elena. 99,9% de probabilidad de paternidad. Mía. Hugo. 0% de probabilidad de paternidad. No es mío. Alba. 0% de probabilidad de paternidad. No es mía. Leí esos números 3 veces. Hugo y Alba no eran mis hijos biológicos. Había pasado 12 y 10 años criándolos, amándolos, siendo su padre, y no eran míos. Clara me encontró 20 minutos después. Manuel, ¿qué pasa? No podía hablar. Simplemente giré el portátil hacia ella. Observé su rostro mientras leía los resultados. Oh Dios, susurró. Manuel, lo siento muchísimo. Tengo que decírselo, dije. A los niños. Merecen saberlo. ¿Estás seguro? Esto los destruirá. Se van a enterar tarde o temprano. Mejor que venga de mí. Me puse de pie. Tengo que verlos. A todos. Hoy. Llamé a Sergio. ¿Puedes reunir a todos? A tu madre también. Tenemos que tener una reunión familiar. ¿Sobre qué? Te lo explicaré cuando llegue. Solo confía en mí, ¿vale? Una hora más tarde, entré en mi casa por primera vez desde la fiesta. Lucía estaba en el salón con los 4 niños. Me miró con furia. ¿De qué trata esto, Manuel? El abogado dijo que no debíamos tener contacto sin. Cállate, Lucía, mi voz era de hielo. Por una vez, cállate y escucha. Miré a mis hijos. A Sergio y Elena, que eran genéticamente míos. A Hugo y Alba, que no lo eran. Hay algo que todos debéis saber, comencé. Algo que acabo de descubrir yo mismo. Saqué los resultados del ADN. He hecho pruebas genéticas a los 4. El rostro de Lucía se quedó blanco. No tenías derecho. Tenía todo el derecho. Y los resultados son claros. Sergio y Elena son mis hijos biológicos. Hugo y Alba no lo son. El silencio fue ensordecedor. Hugo, de 12 años, me miraba fijamente. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que Alberto Hidalgo es vuestro padre biológico. Tuyo y de Alba. Alba empezó a llorar. Se quedó allí congelada. Sergio y Elena miraron a su madre con expresiones de completo asco. ¿Cómo has podido? Dijo Elena. Mamá, ¿cómo has podido hacerles esto? A papá. Lucía se puso de pie temblando. Bastardo. Se lo has dicho. Se lo has dicho a los niños. Merecen la verdad. Son niños, Manuel. No necesitaban saber esto. Sí, lo necesitaban. Porque tú no se lo ibas a decir nunca. Me giré hacia Hugo y Alba. Escuchadme, los dos. Esto no cambia lo que siento por vosotros. Seguís siendo mis hijos. El ADN no define a la familia. Os he amado y os quiero exactamente igual que siempre. Hugo sacudió la cabeza. Tú no eres mi padre. Nos has estado mintiendo todo este tiempo. Yo no lo sabía, Hugo. Te juro que no lo sabía. Pero lo sospechabas, su voz se quebró. Por eso hiciste la prueba. Sospechabas que no éramos tuyos y tenías razón. Alba salió corriendo de la habitación, sollozando. Elena la siguió. Sergio se quedó allí mirando a Lucía con una expresión de puro odio. Has destruido esta familia, le dijo a su madre. Nos has destruido a todos. Lucía me señaló con el dedo. Esto es culpa tuya. Tenías que escarbar. Tenías que investigar. Tenías que arruinarlo todo porque tu orgullo estaba herido.
¿Mi orgullo? Me reí, pero no había humor en ello. Lucía, has tenido una relación durante años. Tuviste hijos de otro hombre y dejaste que los criara como míos. Robaste $500,000 de mi empresa. Y hablas de mi orgullo. Su expresión cambió. ¿Sabes lo del dinero? Lo sé todo. La cuenta en el extranjero, la malversación, tus planes para controlar la empresa. Tengo documentación, Lucía. Pruebas de cada delito que has cometido. No puedes probar nada. Puedo probarlo todo, y lo haré en el juzgado. Me dirigí a la puerta. Mis abogados se pondrán en contacto contigo. Hemos terminado aquí. Al salir, oí a Hugo llorar. Oí a Sergio intentar consolarlo. Oí a Lucía gritándome que lo había arruinado todo. Pero no me detuve. No miré atrás. Le había dado 20 años de mi vida. 20 años de lealtad, amor y confianza. Ella lo había tirado todo por dinero, estatus y un hombre que la ayudó a traicionarme. Ahora tendría que vivir con las consecuencias. 2 semanas después de contarles a los niños lo del ADN, Sergio me llamó a las 2 de la mañana. Papá, tienes que venir al Hospital de La Paz. Ahora. Se me detuvo el corazón. ¿Qué ha pasado? Hugo. Cogió el coche de mamá. Se estrelló contra un quitamiedos en la M30. Está vivo, pero papá. Está muy mal. Estaba vestido y en mi coche en 3 minutos. Llegué al hospital en 15, saltándome todos los límites de velocidad. Encontré a Sergio en la sala de urgencias con Elena y Alba. Lucía también estaba allí, sentada aparte de ellos. ¿Dónde está? Exigí. En cirugía, dijo Elena. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Tiene la pierna rota por 3 sitios. Una conmoción cerebral. Creen que el vaso podría estar roto. Me senté pesadamente. Hugo, mi hijo de 12 años, no biológicamente mío, pero mío en todo lo que importaba, estaba en el quirófano porque su mundo se había desmoronado. ¿Qué hacía fuera a las 2 de la mañana? Pregunté. Se ha estado escapando por las noches, dijo Alba en voz baja. Desde que nos contaste lo del ADN, coge el coche y simplemente conduce. Dice que le ayuda a pensar. Ni siquiera tiene carné, dije. Cogió las llaves del bolso de mamá, explicó Sergio. Lleva haciéndolo una semana. No dijimos nada porque pensamos que pararía. Miré a Lucía. Estaba mirando al suelo, sin decir nada. Esto es culpa tuya, le dije. Todo esto. Hugo está ahí dentro porque destruiste su sentido de quién es. No te atrevas, siseó Lucía. Tú fuiste quien se lo dijo. Tú eres el que no pudo dejarlo estar. Merecía la verdad. Merecía un padre que lo protegiera, no una madre que lo traicionara. Elena se puso de pie. Basta. Los dos. Hugo está en cirugía y vosotros peleando por quien tiene la culpa. Tenía razón. Respiré hondo. Tienes razón. Lo siento. El cirujano salió 3 horas después. Hugo estaba estable. La cirugía había ido bien. Su pierna sanaría y habían logrado salvarle el vaso. Se pondría bien. El alivio me inundó. ¿Puedo verlo? Está en reanimación. Dele otra hora. Cuando finalmente me dejaron entrar, Hugo estaba despierto. Su pierna estaba escayolada y en tracción. Tenía la cara magullada. Hola, campeón, dije suavemente. Lo siento, papá, su voz era ronca. Siento lo del coche. No intentaba chocar. Solo necesitaba alejarme de todo. Lo sé. Acerqué una silla a su cama. Hugo, necesito que entiendas algo.
Lo que te dije sobre el ADN. Sé que dolió. Sé que cambió cómo te ves a ti mismo, pero no cambia cómo te veo yo. Eres mi hijo. Nada cambiará eso jamás. Pero no soy tuyo de verdad. Soy de Alberto Hidalgo. La biología no te hace hijo de alguien. El amor sí. La elección sí. Yo elegí ser tu padre cada día durante 12 años. Eso no se detiene por el resultado de una prueba. Los ojos de Hugo se llenaron de lágrimas. Siento que toda mi vida fue una mentira. Tu vida no fue una mentira. Las decisiones de tu madre lo fueron. Pero tú eres exactamente quien siempre has sido. Inteligente, divertido, valiente. Mi hijo. Empezó a llorar. Le tomé la mano hasta que se durmió. Fuera, Lucía estaba esperando. ¿Puedo verlo? Necesita descansar. Es mi hijo, Manuel. ¿Lo es? ¿O es solo un recordatorio de tu aventura? Otra pieza de daño colateral de tus decisiones. Empecé a caminar hacia la salida. Ya has causado suficiente daño, Lucía. Aléjate de él hasta que esté listo para verte. Al día siguiente del accidente de Hugo, presenté cargos penales contra Lucía y Alberto. Malversación, fraude y conspiración. El fiscal estaba muy interesado en el $500,000 que habían robado. El abogado de Alberto me llamó 2 días después. Señor Rodríguez, mi cliente querría reunirse con usted en privado. ¿Por qué me reuniría con un hombre que se ha estado acostando con mi mujer y robando a mi empresa? Porque tiene información que querrá oír sobre los planes de su esposa. Nos vimos en una cafetería. Alberto se veía fatal. Sin afeitar, con ojeras profundas y mucho más delgado. Gracias por venir, dijo Alberto. Tienes 5 minutos. Lucía planea alegar que abusaste de ella financiera y emocionalmente. Va a argumentar que todo lo que hizo fue por supervivencia. Que la controlabas, la aislabas, la hacías dependiente. Eso es absurdo. No importa si es verdad. Importa si es creíble. Y ella es muy creíble, Manuel. Ya tiene a 3 colegas dispuestos a testificar que parecías controlador. Que ella se quejaba de que limitaba su libertad. Sentí frío. ¿Por qué me cuentas esto? Porque he terminado de protegerla. A Alberto le temblaban las manos. Pensé que nos amábamos. Pensé que construiríamos algo juntos. Pero en cuanto las cosas se pusieron feas, me tiró a los leones. Dijo a los investigadores que yo la manipulé para la malversación. Que la coaccioné para la relación. Que ella era una víctima. ¿Sabías que eras el padre de Hugo y Alba? Alberto empalideció. ¿Qué? Pregunta sencilla. ¿Sabías que eran biológicamente tuyos? Se quedó en silencio. Sí. Lucía me lo dijo hace años. Me prometió que una vez que tomáramos el control de la empresa, estaríamos juntos. Los niños sabrían la verdad. Planeabais quitarme a mis hijos. Planeaba ser honesto con ellos. Lucía es la que insistió en mentir. ¿Y el dinero? Fue idea de ella. Dijo que necesitábamos un colchón para cuando te dejáramos. Fui estúpido. Creí que estaba enamorado. ¿Dónde está el dinero ahora? Cuentas en el extranjero. Lucía tiene el control de todas. Me dejó fuera completamente después de la fiesta. Sacó una memoria USB. Todo está aquí. Números de cuenta, contraseñas, historial de transacciones. Tómalo. Úsalo contra ella. Ya no me importa. Ha destruido mi vida. Mi mujer me ha dejado, mis hijos no me hablan. Me enfrento a cargos penales. Todo por una mujer que nunca me quiso realmente. Cogí el USB.
Esto no nos hace estar en paz, Alberto. Seguiste robándome. Te acostaste con mi mujer. Dañaste a mis hijos. Lo sé. Pero quizás esto ayude a equilibrar un poco la balanza. Lo dejé allí sentado solo con sus remordimientos. Esa noche entregué el USB a mis abogados. A la mañana siguiente, solicitaron la congelación de todas las cuentas de Lucía. Cada euro que había robado quedó bloqueado. Ella me llamó gritando. No puedes hacer esto. Ese dinero es mío. Ese dinero es robado. Y ahora es una prueba. Espero que tengas un buen abogado, Lucía. Lo vas a necesitar. Lucía rechazó el acuerdo. Dijo que me llevaría a juicio, que probaría que yo era controlador y abusivo, y que se quedaría con la mitad de todo lo que yo poseía. Su abogado confiaba en poder pintarme como un multimillonario manipulador que atrapó a una mujer inocente en una red de mentiras. El juicio comenzó 6 meses después de la fiesta. Hugo ya no tenía la escayola, aunque caminaba con una ligera cojera que el médico decía que desaparecería. Había pedido testificar a mi favor. También Sergio y Elena. El abogado de Lucía empezó fuerte. Llamó a colegas que dijeron que yo parecía distante en los eventos de la empresa. Una terapeuta que había visto a Lucía 2 veces diagnosticó síntomas de abuso emocional. Incluso Jorge intentó ayudar a su hermana al principio, diciendo que yo había sido controlador con las finanzas familiares. Entonces mis abogados se pusieron a trabajar. Presentaron las cartas entre Lucía y Alberto. 3 años de documentación de la relación, incluyendo discusiones detalladas sobre cómo robar a la empresa y finalmente echarme de mi propio negocio. Mostraron las cuentas en el extranjero, los fondos malversados, el fraude sistemático. Pero el momento que lo cambió todo fue cuando llamaron a Hugo al estrado. Mi hijo de 12 años caminó hacia el estrado con la cabeza alta. El abogado de Lucía intentó ir por lo suave, haciéndole preguntas fáciles sobre la vida familiar. Entonces mi abogado preguntó: Hugo, ¿conocías a Alberto Hidalgo antes de la fiesta de ascenso de tu madre? Sí, dijo Hugo claramente. Venía a casa a veces cuando papá estaba fuera por negocios. Mamá decía que era un colega, pero los vi besándose en la cocina una vez. Yo tenía 10 años. La sala se quedó en silencio. ¿Se lo contaste a alguien?, preguntó mi abogado. Le dije a mamá que los había visto. Dijo que fue un error. Que no significaba nada. Que nunca debía decírselo a papá porque le dolería. Dijo que si lo contaba, destruiría nuestra familia. ¿Cómo te hizo sentir eso? La voz de Hugo flaqueó. Como si yo fuera el responsable de mantener a la familia unida. Como si decía algo, fuera culpa mía que todo se desmoronara. Guardé ese secreto durante 2 años hasta que papá lo descubrió de todos modos. Lucía lloraba en la mesa de la defensa, pero el jurado no la miraba con simpatía. La miraban con asco. El veredicto llegó 3 días después. Lucía fue declarada culpable de malversación y fraude, sentenciada a 4 años de prisión, reducidos a 2 por buen comportamiento y restitución total. Alberto recibió 3 años. El acuerdo de divorcio me otorgó la custodia principal de los 4 hijos. Lucía obtuvo visitas supervisadas y tuvo que devolver el dinero robado con intereses. Se quedó con su plan de pensiones y su coche. Yo me quedé con todo lo demás. Al salir del juzgado, los reporteros nos rodearon. No respondí preguntas. Simplemente puse mi brazo alrededor de Hugo y caminé hacia el coche. Papá, dijo Hugo una vez que estuvimos dentro, ¿estás bien? Estoy bien, campeón. Estuviste genial ahí arriba. Dije la verdad. Eso es lo que tú me enseñaste a hacer. Estoy orgulloso de ti. Muy orgulloso. Sergio nos llevó a casa. Había sacado el carné 2 meses antes.
Elena y Alba nos esperaban en casa de Clara con pizza y un pastel que decía: se acabó en letras azules. Clara nos había ayudado a hacerlo. Alba estaba mejorando, viendo a un terapeuta 2 veces por semana, entendiendo poco a poco que nada de esto era su culpa. Cenamos en familia. Reímos por tonterías. No hablamos del juicio ni de Lucía. Solo disfrutamos de estar juntos. Más tarde, después de que los niños se acostaran, Clara me encontró en el porche. Lo lograste, dijo. Los protegiste. Dijiste la verdad. Sobreviviste por poco, pero lo hiciste. ¿Y ahora? Ahora puedes reconstruir. Vivir honestamente. Ser tú mismo sin esconderte. Tenía razón. Por primera vez en 20 años, podía simplemente ser Manuel Rodríguez. Sin secretos, sin mentiras. Solo yo. 14 meses después de la fiesta, estaba en la nueva sede de Grupo Industrial Rodríguez en una zona industrial moderna. Brett, el hermano de Lucía, estaba allí, ahora era supervisor de producción. Después del juicio, vino a pedirme perdón y una oportunidad para demostrar su valía. Se la di. Se había ganado su puesto con trabajo duro e integridad. Las nuevas líneas de montaje funcionan al 98% de eficiencia, dijo Jorge, mostrándome los números. Es lo mejor que hemos hecho nunca. Buen trabajo, Jorge. Lucía sale el mes que viene, dijo él con tristeza. Libertad condicional por buen comportamiento. Preguntó si los niños la visitarían. ¿Qué dijeron? Sergio y Elena dijeron que tal vez algún día. Hugo y Alba dijeron que no, todavía no. No me sorprendió. Hugo había sido claro sobre sus sentimientos. Sabía que Lucía era su madre biológica, pero me había elegido a mí como su padre. El ADN ya no le importaba. Él era un Rodríguez, y punto. Alba había tardado más en procesarlo. Me preguntó una vez si Alberto Hidalgo quería verla. Le dije la verdad. Que él había escrito cartas desde prisión pidiendo saber de ellos. Ella dijo que no. Tenía un padre. No necesitaba otro. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Sergio. Papá, a Elena la han aceptado en la Universidad Politécnica para Ingeniería. Está flipando. Sonreí. Elena quería seguir los pasos de su abuelo. Sergio estaba mirando escuelas de negocios, hablando de trabajar conmigo algún día. Hugo estaba en 2 de la ESO, queriendo entrar en el equipo de baloncesto. Alba se había unido al coro del colegio y descubierto que sabía cantar. Estaban sanando. Todos lo estábamos. Deberías irte, dijo Jorge. Celebra con tus hijos. Esto puede esperar. Conduje de vuelta a la nueva casa que compré hace 6 meses. Más pequeña que la anterior, pero nuestra. Sin recuerdos de la traición de Lucía. Solo paredes limpias y nuevos comienzos. Los niños me recibieron en la puerta, todos hablando a la vez sobre la aceptación de Elena. Vamos a pedir, iremos a un buen restaurante para celebrar, anunció Sergio. Elección de Elena porque es una genio. No soy una genio, idiota, dijo Elena sonriendo. Solo he trabajado duro. Es lo mismo, dijo Hugo, riendo. Nos amontonamos alrededor de la mesa de la cocina, pasándonos los cartones de comida, planeando un viaje para visitar el campus. El caos familiar normal. El tipo de caos con el que soñé durante el juicio. Después de cenar, Elena me buscó en mi despacho. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Siempre. ¿Te arrepientes? De todo lo que pasó. De decir la verdad en la fiesta. Pensé en ello. Pensé en el dolor, la publicidad, el juicio. Pensé en el accidente de Hugo, en los niños aprendiendo lo del ADN, en los meses de terapia y lágrimas. No,
dije finalmente. No me arrepiento porque nos trajo hasta aquí. A ser honestos los unos con los otros. A que vosotros sepáis quién soy realmente y elijáis amarme de todos modos. A construir algo real en lugar de vivir una mentira. Bien, dijo Elena, porque estoy orgullosa de ti, papá. Por ser lo suficientemente valiente para decir la verdad, incluso cuando fue difícil. Esa noche, después de que todos se acostaran, me senté en el despacho mirando fotos. Ayudando a gente, marcando la diferencia. Porque ese era quien yo era realmente. No el multimillonario, no el marido engañado, solo Manuel Rodríguez, un hombre que creía que todos merecían dignidad y una oportunidad para triunfar. Los secretos se habían ido. Las mentiras se habían terminado. Y por primera vez en 20 años, finalmente podía ser yo mismo. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.